Tras ser señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de tener 13 plazas dentro del Congreso de la República, de las que al menos 5 no existían y que adquirían sueldos entre 4,000 y 15,000 quetzales, el diputado de la bancada Creo y tercer vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016 del Legislativo, Selvin García, presentó su renuncia al cargo. 13 personas que ganaban entre 4 y 15,000 quetzales. De esas 13 personas, 5 no existían. Ante ustedes respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de diputado de este alto organismo del Estado, el cual me dio la oportunidad de servir. Mi renuncia obedece, señor presidente y miembros de la Comisión Permanente, porque creo en un organismo judicial probo, independiente, justo e imparcial, y por ser diputado al Congreso de la República y tener esta investidura, no quisiera obstruir ni la justicia ni la investigación que actualmente se me tiene. Abrimos la discusión, le doy la bienvenida al licenciado Mario Archila. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gran gusto. Lee Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, Mario, Juan Carlos, a todos los que nos permiten ingresar a sus hogares y poder conversar sobre estos temas. Realmente una decisión acertada por parte del diputado Selvin García, cuando salió la acusación del Ministerio Público y la CICIG respecto de que él también estaba vinculado con las plazas fantasma. En alguna medida a mí me extrañó, digamos, viniendo de un diputado que además venía ya de una trayectoria política municipal, siendo alcalde, digamos, un político que fue construyendo su carrera, su trayectoria y el respeto que en alguna medida tenía en su territorio y que lo llevó hasta el Congreso de la República. Cuando se hace el señalamiento por parte del Ministerio Público y la CICIG a toda la Junta Directiva, en particular me extrañó digamos, el señalamiento directamente a él. Y la decisión del día de hoy me parece una decisión muy honorable del diputado, un precedente no antes visto, digamos, en estos más de 30 años de la nueva democracia en la institucionalidad del país. Un hombre que se atreve a tomar una decisión controversial, digamos, recibe el mandato de la representación del territorio al cual pues, lidera y representa en el Congreso de la República, y por el señalamiento jurídico que se le hace, toma la decisión política de renunciar a esa representación para evitar entorpecer las investigaciones. Que en los dos casos anteriores de renuncia de diputados, ya los casos iban muy avanzados, Totalmente. ¿no? O sea, que estamos hablando del caso del doctor Meyer por los 82.8 millones en el caso de MDF, claro, y en el caso del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, con el caso de Plazas Fantasma, pero ya el caso estaba muy montado en contra de él, ¿no? Habría que entender que... Difícil de retroceder. En cambio, la decisión del diputado Selvin García plantea con solo el hecho del señalamiento. Y parece muy, muy interesante la decisión como él renuncia. Es decir, me voy porque no quiero entorpecer las investigaciones. Claro. En ese sentido, insisto, me parece que es acorde a la trayectoria política que había tenido. Claro, esto en gran medida termina con su carrera política. Digamos, es prácticamente el cierre de una etapa. Veremos si en el futuro la población que lo llevó a ser su representante, pues en algún otro momento le da nuevamente la posibilidad, y si sale, digamos, libre de los señalamientos que se le están imputando en este momento. En los otros casos, en el caso específico del diputado López Villatoro, pues ahí hay hay toda una estructura política alrededor de él, hay una serie de otros actores en torno a él. Básicamente ahí parece interesante también que renuncien para permitir que las investigaciones sean directas. En este caso, Habría que entender quién es A ver, la figura del hermano del diputado López Villatoro es una figura trascendente dentro de los esquemas jurídicos guatemaltecos. Roberto López Villatoro, pues no es secreto para nadie cuál es su influencia dentro del sistema de justicia y de cómo él ha tejido una serie de redes, principalmente entre grupos de abogados. No es secreto para nadie, ocultarlo sería ser iluso, ¿no? Es, digamos, integrante de una estructura política muy sólida, independientemente del partido al cual le sirvan. Claro. En ese sentido, me parece que ambas renuncias
determinan y ponen un antecedente muy importante para los casi 15 diputados que están señalados de esta legislatura. 15 diputados que tienen señalamientos ante la justicia y que además siguen tomando decisiones en el máximo órgano de Estado, que es el Congreso, el máximo órgano de deliberación y de representación política, que es el Congreso. Hay 15, ahora 13, que siguen tomando decisiones y participando de importantes nombramientos, etcétera, aún con los señalamientos ante la justicia. Este antecedente que establece el diputado Selvin García y el diputado López Villatoro, en alguna medida es un llamado, digamos, a esa clase política putrefacta que llegó a un nivel de descomposición que les ha llevado a a pertenecer a estructuras criminales. Ahora están quedando en evidencia esas estructuras criminales y ahora en gran medida pues estas acciones son una acción de esperanza de que se puede hacer un recambio en la clase política que ha llegado hasta delinquir con la representación y que es necesario pues ya sacar de las estructuras del Estado guatemalteco. Yo solo construyo sobre lo que plantea el licenciado Castillo y me parece un error, por ejemplo, lo planteado hoy por el diputado Juan Manuel Giordano, quien le decían, pues era un ejemplo el hecho de que 2 diputados renunciaran a su curul, y él decía que renunciar era aceptar una culpabilidad. Yo difiero totalmente de su planteamiento. Yo creo que sí hay un acto de honor al decir, ¿sabe qué? Yo no necesito el fuero del antejuicio y me retiro y enfrento a la justicia y lo hago porque además se pone en duda mi honorabilidad para ocupar un cargo de tal alta investidura. O sea, yo sí lo considero así. Habrá quien tenga una lectura más maquiavélica, ¿no? De todas maneras se le va a retirar el antejuicio en un tiempo corto y por lo tanto prefieren decir que lo hacen por honor y no esperar a que se los quiten. Pero le voy a poner un ejemplo que me parece pertinente, ¿no? La diferencia entre el actuar del doctor Vladimir Aguilar, quien sí renuncia a su magistratura en Corte Suprema de Justicia, y la del magistrado Charchal, quien sí pierde la inmunidad, pero ahí está. Sí, o sea, sigue ocupando su magistratura y trata de ver cómo el tiempo pasa lo más que se pueda, ¿no? Vamos a nuestra primera interacción de la noche, es gracias a Publicar. Estamos en las redes esta noche a través de Twitter con renuncia de diputados. Víctor nos plantea decisión práctica para agilizar el proceso de juicio y tratar de lograr reducción de pena, es lo que nos dice Víctor. El licenciado Douglas Chacón, quien pues es apreciado en este espacio, parece que la ética pública está calando y los actores se alinean a este comportamiento. Bien, es un avance, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Mario, y por lo menos hay uno que renunció por dignidad, que aprendan los demás que están señalados de corruptos. Renuncien, nos dice Mario. El doctor Zavala Barquín, después de ser presidente del Banco de Guatemala, qué mal relacionado con Chico Dólar. Y Carlos Hernández, pero por supuesto, como ya arreglaron con la belleza del juez Walter Villatoro, es lo que nos dice Carlos Hernández. Creo que se refiere al tema del juez Villatoro por haber otorgado una medida sustitutiva a los exdiputados que están acusados por el mismo caso. En este caso, el exdiputado Cristiani, el exdiputado Herrera y el exdiputado Rey. Rubén Herrera nos plantea: y si no los hubieran descubierto, seguramente todo seguiría igual y posiblemente lo volvería a hacer. Alejandro, se aplaude la renuncia, pero se criticó la de Vladimir. Es decir, si me cae bien o mal, de eso dependen las críticas. Yo en lo particular creo haber sido consecuente en cuanto a que me parecía que la actitud del magistrado Vladimir Aguilar era la correcta. O sea, era la correcta más siendo miembro de Corte Suprema de Justicia. Licenciado Mayra, solo cierro la interacción. Esto es gracias a Publicar. Licenciado Mayra Archila, buenas noches. No, entretenido el tema, y creo que lo conversábamos hace un par de semanas, el efecto que una acusación tan seria y por lo menos de lo que se puede apreciar también fundamentada para pedir el trámite de antejuicio y pedir que se retire la inmunidad de la que gozan algunos. Y decíamos en este foro que cuando se tiene ese tipo de acusaciones, la ética es la que obliga a retirarse del cargo. No es una cuestión legal, no es una cuestión de culpabilidad, no es una cuestión nada más que un tema puramente
ético y cabalmente. Es cuestionable que un magistrado acusado de utilizar la magistratura, no de Corte Suprema, pero la anterior, permanezca ahí teniendo algún grado de influjo respecto a los jueces que pueden llegar a conocer su caso. La actitud del doctor Aguilar, pues cabalmente también yo coincido, es la correcta. En este caso de los diputados, la actitud del renunciar y dejar bajo esas razones para no interferir con la investigación es lo que permite tener, y coincido con Cristian, de tener la esperanza de que puede haber un recambio en cuanto al comportamiento de la clase política. Y los antejuicios, lo que nos demuestra la actitud de renunciar y decir, bueno, dejo el cargo y me someto directamente a los tribunales y demás, de nuevo es que el antejuicio no necesariamente es algo que salve el ejercicio de la función, porque pone en duda la institución entera. En este caso, la representatividad que pueda tener ese diputado con sus electores. Estaba en una casilla muy importante. El diputado Selvin García estaba muy arriba en las casillas. Es casilla 1, ¿no? Sí. Del listado metropolitano, si no estoy mal. Sí, tiene mucho representación atrás de él. O sea, la gente sí votó por él, casilla 1, ¿no? Sí, él es el que ya, a partir del 3, ya no sabemos por quién votaron, pero 1 y 2 probablemente son ellos los que llevan el voto. Y está dejando esa porque se le está cuestionando su actuar en ese encargo y en esa comisión pública que se le otorga con el voto. Y eso creo que vale muchísimo más que la defensa del cargo y de la funcionamiento del cargo. Cuando hace unas semanas yo decía, yo no puedo confiar en alguien que está acusado tan seriamente que vaya a resolver un asunto público, ya sea en el Congreso, ya sea en tribunales, que vaya a resolver un asunto público con esas acusaciones encima. O sea, ya la institución como tal es la que se ve impedida, aunque tenga las posibilidades legales de permanecer en el cargo. Claro. Otra cosa es cuando las denuncias son de esas denuncias por fregar y a ver si cómo me quito de encima a o cómo le hago la vida difícil y cómo le planteo 25 antejuicios porque me vio mal y entonces... pero esto no es el caso. Claro. A ver, y creo que es el mismo caso que se da, por ejemplo, con el concepto de las tachas ante las comisiones de postulación. Totalmente. ¿No? O sea, cuando usted tiene un argumento sólido que pueda ser evaluado en las tachas, yo me acuerdo, no recuerdo quién fue al actor al que se le tachó porque había dejado de pagar 2 meses su tarjeta de crédito. Y a ver, que me parece un hecho que le puede suceder a cualquier ciudadano, a cualquiera. ¿Entiendes? Y que había dejado de pasar, sí, que se había atrasado creo que 2 meses en su tarjeta de crédito, y esa era la tacha que le decían, ¿no? Que como alguien que había dejado de pagar sus obligaciones, o sea, me pareció también ser más papista que el Papa, ¿no? Vamos a la interacción a través de WhatsApp, el 4269-1824, y nos dice, licenciado Selvin García, gran ejemplo de honorabilidad, de los pocos hombres probos en el Congreso, Dios lo proteja, estamos con usted, es lo que nos dice. Excelente decisión de Selvin García. Al fin quieren limpiar su dignidad, que tanto ha manchado ya con su sarcasmo y robos realizados en Pachalum, Quiché. Es correcto, él fue, si no estoy mal, 3 veces alcalde allá en Pachalum. Yo fui compañero de Selvin en la PDH y creo en su honorabilidad. Su pecado, haber aceptado trabajar a la par de Rabel. Lástima, su carrera terminó, es lo que nos plantean. Seguro ha de ser colaborador eficaz este señor García, qué ironía. No creo que vaya a ser colaborador eficaz. Tampoco creo que esté en la posición de serlo. Bien. O sea, dentro del esquema legal, no creo que pueda estar en la posición de serlo. Renunció para no obstruir la investigación y el juez Villatoro deja en libertad a 4, que es obvio que utilizarán todas sus influencias para obstaculizar la investigación. Nos dicen, yo creo que es alguna treta de parte de los dos. Guatemala ya está cambiando, pues quien en su sano juicio o en otros tiempos sin CICIG hubiese renunciado. En su sano juicio, aquella persona que efectivamente crea que su honra vale más que el cargo. En su sano juicio. Que si es la decisión más útil, eso es otra cosa.
Es un plano totalmente diferente. Bien por las renuncias, los otros deberían detener los arrestos para hacer lo mismo, evitar ese trámite burocrático y el desgaste. Ojalá y el siguiente sea el Bocón de Taracena, es lo que nos plantean a través de las redes, licenciado Castillo. Yo quisiera de pronto, la mayoría de las reacciones a mi primera intervención va en la línea de que el diputado Selvin García efectivamente no ha sido vencido en juicio. La decisión que él toma, que es una decisión muy decorosa, de permitir, con su renuncia se permite una investigación directa a su persona sin pasar por todo el trámite del antejuicio que está establecido en ley y lo que busca es proteger el cargo. En este caso, y Mario lo refería muy directamente, hay tal cantidad de evidencias que podrían en alguna medida ser base suficiente para un debido proceso en el cual se pudiera demostrar la culpabilidad de los integrantes de la Junta Directiva. Sin embargo, él hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, inocente por la presunción de inocencia contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese sentido, mi afirmación de que la carrera política termina es porque hay etapas, digamos, con la renuncia en pleno ejercicio del periodo legislativo, es el fin de una etapa de su carrera política. Seguro. Sea o no vencido en juicio, deberá reiniciar una trayectoria que, como ya ha sido referido por algunos de los participantes del debate de esta noche, viene desde sus actuaciones como alcalde de Pachalunquiché. Difícil que en este país alguien que haya hecho función pública sea monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre hay detractores y siempre hay gente que va a hacer señalamientos respecto de las administraciones. Es parte de la política, ¿no? Es parte de la exposición pública. Claro. Sin embargo, me parece que el debate que hay en esta noche tiene que ver mucho en torno a la decisión tan aplomada, por llamarlo de alguna forma, del diputado Selvin García, que es un hombre del que la mayoría presume, digamos, honorabilidad. Y eso en gran medida también es un reto, porque lo que debemos exigir los ciudadanos es de ahí para arriba. Es decir, si un hombre sobre el que se presume honorabilidad toma una decisión de estas, hay que exigir como ciudadanía a la clase política que aún se queda en esas condiciones, teniendo los señalamientos, a que su renuncia ya no sea por honorabilidad y por defensa de su honorabilidad, sino porque a la larga le restan credibilidad al Congreso de la República en su conjunto. Habrá quien hace una lectura más utilitaria, ¿no? En este sentido de decir, mire, no es tan honorable, es simple y sencillamente que hace una lectura política en los tiempos, toma como referencia el hecho de que se le otorgue medida sustitutiva a los 3 exdiputados, entonces él hace la lectura de que exacto, un cálculo político. Él hace la lectura en este cálculo de que si a ellos se le otorgaron, que se le está acusando exactamente por lo mismo, a él se le otorgará esta medida sustitutiva y no tendrá que lidiar, por ejemplo, con el peso de seguir ocupando su curul, y que se le recuerde, mire, usted está ligado a proceso y usted tiene tales señalamientos y usted no resuelve sus cosas y usted... A ver, habrá quien haga una lectura de esa naturaleza, ¿no? Igual, un poco el parangón es con la declaración del señor Barquín, ¿no? Digamos que al final una de las preocupaciones del Ministerio Público era que con una sentencia corta de 2 años, al final eso puede afectar las sentencias que se puedan emitir sobre otros implicados en el delito sobre el cual está involucrado el ex vicepresidenciable Edgar Barquín. El punto acá es, hay decisiones que aunque llevan un cálculo político, digamos, sientan precedente. Y aquí es valorable el precedente ético, como lo refería Mario, del debate en torno a la clase política que tenemos en este momento en el país. Vamos a las redes, estamos en Twitter con la etiqueta Renuncia Diputado. Uno de los máximos dirigentes de Jóvenes por Guatemala, Aníbal Samayoa, nos dice: no podemos decir que la carrera política de Selvin ha terminado, puesto que aún no ha sido vencido en juicio. Hay que hacer una diferencia, licenciado Samayoa, y es la diferencia entre lo jurídico y lo político. Hay una diferencia abismal. Aún así no haya sido vencido en juicio,
su vida política está siendo afectada. Eso está claro. Eso es, o sea, más allá de, exacto, más allá de sea vencido o gane el juicio, sí hay un afectar de su credibilidad política. Eso está absolutamente claro. Mario, después de tanta renuncia de diputados y magistrados, ¿cuáles serán los nuevos botines de cuello blanco? Es lo que nos plantea Mario. Álvaro, ojalá la opinión pública no pida la cabeza de funcionarios por cualquier cosa, incluso asuntos personales, es lo que nos dice Álvaro, que creo que era lo que refería el licenciado Archila. Susana nos dice, como alcalde se desempeñó muy bien, como diputado no tenía experiencia en los manejos. Bueno, ya cuando llega a la junta directiva ya estábamos hablando de que él ya tenía 3 años de ser diputado, o sea, tampoco es que haya llegado, claro, que haya llegado con cero experiencia. Como le tocó a Pedro Madi asumir la presidencia del Congreso el segundo año de su paso por el Congreso. Y a ver, pero ahí hay otros temas. Sería bueno hacer una base de datos de las personas corruptas para que por ningún medio vuelvan al gobierno. Mario nos dice, todo este desastre que para en el Congreso es culpa de la Contraloría por no hacer bien su trabajo, inútiles, dice. Carol, una decisión que da muestra de ética, principios y valores. Selvin García lo esperaba. Confiemos en el debido proceso. Yo sí, me parece que es tema interesante el debido proceso, ¿no? ¿A quién le entrarán? ¿A quiénes le entrarán? Nos dice Brian, abogada Chapina, renuncia a diputados que nos tienen cansados. Parte de los mensajes. ¿Lo escucho, licenciado Chiro? No, es interesante. Uno de los comentarios es que no se pida por cuestiones personales. Y ahí, de nuevo, hay que hacer una distinción. Ya no solo entre lo jurídico y lo político, sino entre lo ético, lo jurídico y lo político. El sistema democrático debería de estar concebido de una manera en que llevemos a los mejores a puestos de decisión. Y el término los mejores no es a los mejores técnicos, sino que es a los mejores seres humanos. El Congreso no pide ninguna calificación de grado académico, de años de ejercicio, no pide nada de eso, pide ser ciudadano. Claro. Y ya sabemos que la edad no tiene nada que ver porque los dipuquids... Se puede ser viejo y mañoso o viejo con credibilidad, se puede ser joven y mañoso o ser joven con credibilidad. O sea, usted... Eso no depende. Claro. Sí, y el mecanismo de elección de la representación en el Congreso debería permitir que estén representados ahí todos los sectores y por todos, entiéndase, sin exclusión de alguno, pero por el mejor elemento que representa a un sector. Y eso incluye la parte ética. En una magistratura incluye que se escojan a los mejores jueces y a los mejores abogados con trayectoria reconocida y que llegan porque pueden crear derecho cuando dictan sus fallos. El liderazgo de un presidente implica que sea verdaderamente un líder en lo moral, un líder en lo ético, un líder en lo político, y pueda lograr esos trabajos, esos consensos que se deben hacer desde ese alto cargo. El problema que hemos tenido es que queremos llevar gente que no cumple ni con ser el mejor técnico, ni con ser el mejor político, ni con ser el mejor comportamiento ético. Entonces sí se puede pedir la cabeza de alguien por una falta a normas éticas que pueden ser en su vida personal, pero si tenemos a un mentiroso consuetudinario, ¿por qué lo vamos a querer de diputado? ¿O por qué lo vamos a querer de ministro? ¿O por qué lo vamos a querer de Procurador General de la Nación? O sea, no tiene ningún sentido. Y ese mecanismo es el que como ciudadanos tenemos que encontrar. Y eso vemos en democracias más maduras en las que el caso de Corea del Sur, cuando en aquel entonces vicepresidenta estaba por allá, que le regalan una botella de un excesivo valor al señor y el señor renuncia porque dice, bueno, es tan cara esta botella que están cuestionando que yo estoy vendiendo decisiones políticas, favores a cambio de esto. Y es un regalo y puede ser que alguien, un multimillonario, diga, le voy a regalar una su botellita a aquel y me regala una botella de $2,000 y bueno, para él $2,000 no es nada, pero para mí $2,000 es el sueldo del mes, ¿verdad? Y entonces, pero él no lo hace con la intención de que yo le haga ningún favor, pero ya estoy cayendo yo en el error y es una falta ética en la cual se cuestiona mi integridad,
mi honorabilidad, debo renunciar. Sí. En Estados Unidos vemos renuncias a cada rato por cuestiones de faldas. Claro. Y gobernadores, senadores. ¿Y por qué renuncian por eso? Porque su cuestiona su honorabilidad, su capacidad de enfrentar a su elector con la cara limpia y con las mejores de las intenciones. Y porque además entiende ese político que le ha mentido a su elector. Totalmente. Porque en la mayoría de casos que tienen faldas de por medio, problemas de triángulos amorosos y demás, es porque ellos venden esta imagen del hombre de familia que respeta a su esposa, que tiene un núcleo familiar integrado, y al verse en un escándalo que involucre a una tercera persona, rompen esa credibilidad sobre la cual han fundamentado su discurso político. Y es que esa es... usan eso como un elemento de campaña, digamos. Claro. Venden una imagen que no necesariamente sea la que... Hubo el escándalo del expresidente Clinton, es ese basamento, ¿no? Ese basamento de que él miente ante el conglomerado social norteamericano diciendo que no había tenido relaciones con la señora Lewinsky. O sea, no es que haya sido un delito el acto en sí mismo, es que el delito es haberlo hecho, negado ante juramento y demás, violando los preceptos más fundamentales de la sociedad norteamericana, ¿no? Ese es el tema. Vamos a las redes, estamos con la etiqueta de esta noche. Renuncia a diputados, el doctor Hernández nos plantea, no me esperaba esas renuncias, pero me encanta la depuración judicial del Congreso. Brian Hernández, perdón, no me di a entender. Ahora, ¿quiénes entrarán al Congreso? Ah, perdón, Brian, entiendo ahora. Hay un corrimiento. Hay un corrimiento en los dos casos. No tengo el dato en este instante, pero seguramente algunas de las cuentas que siempre nos apoyan en Congreso Transparente y demás, ahí podrá aparecer el nombre. Si no, en un momento se lo consigo con gusto. Emerson Pérez, que renuncie el señor Rabé, es como pedir que el IX se vuelva eficiente para no pasar por el tipo de personaje ético cero, nos dice Emerson. Rubén. Creo asciende Bautista. Bautista, sí, y por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, entiendo que es una mujer la que sube a ese escaño. Sí. No tengo el nombre con certeza, pero en un momento se lo buscamos. consigo. Mario nos dice, gracias señores diputados por renunciar y así evitar al Estado gastos de desgaste innecesario. Rolando Molina nos dice, qué triste que los diputados señalados no renuncien ante la duda de su honorabilidad como en otros países sí pasa. Henry, ¿y qué pasó con los alcaldes que había sancionado el Tribunal Supremo Electoral? Linda Valencia nos plantea, con tanta carrera política, ¿cómo es posible que no sabía de sus 13 plazas fantasmas? Fantasma es lo que nos dice Linda. Susana, manejar 86% del presupuesto en listado de obras inconclusas de mala calidad. Fantasmas es fatal, nos dice Guatemala. Si siguen las investigaciones y renuncia a diputados, todos nos podemos quedar sin el honorable Congreso. Si es así, que sigan las investigaciones. Y Ana María nos dice que sigan el ejemplo de los demás de renuncia a diputados para que inicie una depuración del Congreso. Se acabó el chantaje político, eternas interpelaciones, estancar agenda legislativa, hacer renunciar ministros, es la pregunta que nos hacen a través de las redes. Liga Chile. Yo creo que el ejercicio ciudadano es lo que más ha obligado a las renuncias, porque sí tenemos ya 3 renuncias en 2 semanas de altos cargos. Claro. Y es por los ojos atentos que los guatemaltecos hemos estado teniendo a partir de las situaciones de abril del año pasado para acá. Hay muchísimo más miedo del lado del político. El político lo que busca es votos, lo que busca es rating de sus decisiones, que su imagen, su calificación sea alta. Y cuando va perdiendo eso, porque la población está cambiando las calificaciones con las cuales otorga el voto, se le vuelve más difícil el trabajo. Nos va a costar como ciudadanía, porque también como ciudadanos podemos llegar a ser bastante haraganes en cuanto al control social y decir, bueno, ya estuvo, no hubo el cambio que esperábamos
y no darnos cuenta de que estamos logrando algún cambio como ciudadanía con expresar nuestro descontento con el actuar de ciertos funcionarios, de ciertos políticos. Ya después del plato a la boca se cae la sopa y entonces no te toca y por ahí no le tocó. Fue por un cambio de la visión de mucho del elector en decir no voy a votar por alguien que no me inspira cierta confianza. Y ese miedo terrible que se tenía contra ese partido hace que, bueno, la elección de vueltas y se nos cuele un tercer lugar sorpresivo y cambia toda la historia de lo que ya se decía como el seguro siguiente presidente de la nación. Y tenemos así ese recambio. Es un proceso largo. Pero creo que sí hemos logrado que, primera vez que alguien renuncia solo con la amenaza de que va a ser llevado ante juicio y luego puesto ante los tribunales de justicia. Y eso ya es positivo. En este país no se daba. Alguien decía, en otros países renuncian con el solo hecho de que los acusaron y que les tomaron una foto, un paparazzi con alguien que no debían, ¿verdad? Aquí hace poco salió algún diputado o algún alcalde, creo que en Petén, con su novia que no era su mujer. Y le tomaron una foto y no pasó nada, ¿verdad? En plenas elecciones y no pasó nada y solo fue el escándalo mediático, pero no hubo disculpa pública, no hubo renuncia, no hubo nada. Bueno, ayer el diputado Mario Taracena Díaz Sol, presidente del Congreso, decía, tratando de hacer una recopilación textual, nos vimos muy moralistas con el diputado al que sacamos del partido por la escena aquella del sí. striptease en el puerto de San José. Puerto de San José, ¿no? Ahora tenemos que ser igualmente duros, decía el diputado Taracena, con el tema de estos diputados a los cuales se les castiga su honorabilidad. Es más, hoy él pide la renuncia como miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza de los otros dos diputados de Unidad Nacional de la Esperanza, incluyendo el diputado César Fajardo, que entiendo que es un nombre orgánico de esa institución. Aquí, por cierto, nos mandan esta nota de Diario Digital de quién llega. Sería Lucrecia Carola Samayoa Reyes, representante de Unidad Nacional de la Esperanza en el departamento de Huehuetenango. Esto en el caso del diputado López Villatoro, sería ella su reemplazo en el corrimiento. Aquí también nos decían en la nota quién sería la encargada, bueno, la persona que llega en el corrimiento por el diputado Selvin García. Voy a Twitter, donde tengo la última interacción antes de ir a la pausa. Nos dice Susana: subir los requisitos para optar al cargo es esencial. Madurez, honor profesional, trayectoria intachable. Marjorie nos dice, más bien se debió hacer todo tipo de lectura de los que se aferran al puesto para evadir responsabilidades. La honorabilidad ya está manchada. Lo más que puede hacer es tener un poco de dignidad y aceptar pagar por sus errores. Y nos dice Gustavo, ¿y qué pasó con el otro diputado que renunció? Solo se habla de uno de ellos y el otro se escondió. Bueno, no es que se haya escondido, es que simple y sencillamente, habría que sopesar las uniones y las uniones políticas de las que ahora estaríamos hablando en uno y otro caso. Estamos hablando del diputado López Villatoro, que ya hacíamos referencia, pues que él sí pertenece a un entramado político, no de una solidificación de carrera como en el caso del diputado García, quien pues va del municipalismo a construir una carrera a nivel nacional, sino de un entramado político más consolidado dentro del gremio de los abogados a partir de su relación con su hermano Roberto López Villatoro, pues quien pues para nadie en este país es un secreto, y menos para aquellas personas que se dedican al derecho, su nivel de influencia dentro del gremio de los abogados, y por ello, con la representación que tienen los abogados en las diferentes comisiones de postulación, en los diferentes cargos de selección, principalmente de carácter intermedio. Cierro la interacción a través de WhatsApp. Nos dice, ¿para qué más diputados? Mientras que se sigan eligiendo por lista y no uninominal, seguirán los que puedan pagar el primer lugar y no los más idóneos, mucho menos honorables y capaces. Yo creo que estamos confiando profundamente en el sistema uninominal. No sé todos los sistemas tienen algún grado de
no es que yo no crea en él, o sea, sí creo en él, creo que es lo correcto, y es la forma en la que se debe de elegir, porque le da un grado de... Yo no creo particularmente en el sistema uninominal, porque sería seguir parchando el actual sistema de partidos políticos, que ya demostró sobradamente por 30 años si hay una de que no lleva a los mejores. Si hay una representatividad clara de cuando usted dice, mire, yo voy a votar por el licenciado Archila y por él es mi voto. El tema es que hay experiencias en otras realidades políticas. Se pasa de la partidocracia al caudillismo. Es correcto. Y se tiende al bipartidismo. Esa es la evidencia empírica. Esa es la evidencia empírica. A ver, por eso es que yo lo matizo. Yo sí creo que se debe de hacer una transición al voto uninominal, pero también hago ese tipo de matices. Vamos a la pausa. Gracias, Carlitos. Un abrazo, hermano. Y qué bueno que está de regreso. Lo cerramos, licenciado Archila. Bien, esto creo que tenemos que hacer la distinción. Las renuncias no es una aceptación de culpabilidad, como dijo el otro diputado por ahí. Es más una salida para quien valora su honorabilidad y su integridad más allá que el puesto. Y no quiere decir que vayan a ser declarados culpables. También la ciudadanía tiene que saber que falta que sean llevados a juicio. Todavía no sabemos siquiera si van a llegar a juicio alguno de los 2 diputados que renunciaron hoy. Que sean llevados a juicio, sean vencidos en él y sean declarados culpables y condenados como tal. Esta etapa no nos indica absolutamente nada de su situación jurídica en cuanto a ser culpables o inocentes de lo que se les acusa. Totalmente. Castillo. Agradecer al diputado Lira que nos envía la información. Juan Carlos Bautista es el que se subiría a la curul en lugar del diputado Selvin García. Yo creo que hay que resaltar aquí un elemento que está de fondo, que está detrás de todo este debate y que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de justicia. Se empieza a ganar credibilidad respecto de ese sistema de justicia. Y estas renuncias, más allá de la decisión política, en alguna medida es también una apuesta a que evolucionamos hacia un sistema de justicia que evidentemente está ganando en fortaleza y en capacidad de administrar justicia. Ese ejemplo, digamos, o ese mensaje es alentador para la sociedad guatemalteca y para el futuro de las y los guatemaltecos.